En este vídeo vamos a desarrollar un resumen de palabras, un resumen de términos, un glosario de términos que han aparecido en estos primeros pasos cuando trabajamos con Microsoft Project en el mundo de la administración de proyectos. Comenzamos con ámbito. Se denomina ámbito a un conjunto de tareas necesarias para conseguir el objetivo del proyecto, es decir, el abarque, todo el conjunto de tareas que componen un proyecto definen el ámbito del proyecto y es también uno de los lados del triángulo del proyecto. Ámbito del producto, sin embargo, es el conjunto de características, funciones, especificaciones y calidad final que tiene dicho producto una vez terminado, es decir, las especificaciones y características del producto objeto de nuestro proyecto. Se denomina ámbito del proyecto al trabajo requerido para realizar el proyecto y conseguir así el objetivo, el producto final. Otro término es el costo. El costo es la delimitación económica en la que se basa el desarrollo del proyecto. Todas las tareas, todos los recursos, en consecuencia, están sujetos normalmente a unos costos, a una cuantificación económica. Por otro lado, decir que es otro de los tres lados del triángulo del proyecto. Se entiende por hito a cada uno de los puntos de control de objetivo intermedio antes de que finalice el proyecto. Es decir, en determinados puntos de nuestro proyecto podemos definir unas tareas que en ocasiones y normalmente tienen duración cero, se denominan hitos y nos van a permitir llevar un control en esos puntos, en esos momentos de la vida del proyecto, de cómo va nuestro proyecto, qué características tiene en esos determinados momentos. Se denomina incremento de ámbito a la ampliación del ámbito del proyecto, que generalmente repercute en mayor coste y mayor duración. Es decir, si aumentamos el alcance de nuestro proyecto, haremos un incremento de ámbito y por lo tanto esto va a repercutir tanto económicamente como también en tiempos, en duraciones. Otro término que ha surgido a lo largo de estos primeros conceptos con el trabajo de Project es el de objetivo. Un objetivo es la meta final, objeto del proyecto. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es el resultado que debe obtenerse? Puede ser o bien un producto o bien un servicio. Producto o servicio es el objetivo final de todo proyecto. Será único y deberá satisfacer a un mercado. El concepto más importante, el primero que introdujimos en este curso de Microsoft Project fue la definición de proyecto. Un proyecto es la secuencia de tareas programadas y planificadas con un solo fin, el de obtener un producto único y de calidad. Recurso es ese elemento necesario para llevar a cabo una tarea. Recordemos que los recursos podían ser recursos humanos, recursos materiales, recursos de trabajo, estaban compuestos por los recursos humanos, las personas y el equipamiento. También tenemos la figura de los recursos de costo, que son esos gastos que aparecen en la vida del proyecto y que no se engloban en ninguna de las otras categorías. La ruta crítica es la serie de tareas que no admiten márgenes de demora, porque su modificación en fechas repercutiría a la fecha final del proyecto. A estas tareas se les llama tareas críticas. ¿Qué es una tarea? Una tarea es un elemento que define el alcance o ámbito del proyecto. También se pueden llamar capítulos dentro de los proyectos cuando estamos hablando de proyectos de construcción. Se pueden dividir en fases que también se denominan partidas. Las tareas concatenadas en el tiempo nos proporcionan el ámbito de nuestro proyecto. Otro factor importante en los proyectos es el tiempo. El tiempo es otro de los lados del triángulo del proyecto y es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de los proyectos y, por supuesto, en la definición de los mismos mediante el programa Microsoft Project. Las duraciones de las tareas, el tiempo puede cifrarse en Project en semanas, días, horas, minutos necesarios para llevar a cabo las tareas objeto del proyecto. El triángulo del proyecto es otro de los elementos, pero antes vamos a recordar que una demora es el lapso de tiempo en que una tarea puede variar su fecha de comienzo respecto a la fecha fijada inicialmente para esa tarea. Las demoras pueden ser totales y permisibles, dependiendo de si
no alteran o si afectan o alteran a la fecha final del proyecto o a la fecha de las demás tareas respectivamente. Se denomina margen de demora total al margen de demora que una tarea tiene como para no influir en la fecha de finalización del proyecto, y margen de demora permisible es la que tiene esa tarea para no influir en el resto de tareas sucesoras de nuestro proyecto. Por último, sí que tenemos que definir qué era el triángulo del proyecto. El triángulo del proyecto es la representación geométrica en la que intervienen tres elementos fundamentales de todo proyecto, los lados de ese triángulo: el ámbito, la duración y el coste. En él se aprecia que cualquier modificación de tamaño en uno de los lados de este triángulo repercute en uno o en los otros dos lados del triángulo. En suma, hemos tratado de plasmar fotográficamente unas definiciones interesantes que hay que tener en cuenta y que no hay que enunciar de manera dogmática, sino de tener clara la idea que representan y de luego saber aplicarlas dentro de nuestro proyecto cuando trabajamos con Microsoft Project.